Bueno, ahora sí damos inicio. Muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este evento de lanzamiento de la iniciativa Ciberseguridad en nuestras propias palabras. Mi nombre es Mariana y en representación de la sección de ciberseguridad de la OEA-SICTE tengo el gusto de acompañarles como moderadora en esta sesión. Este evento, la verdad, para nosotros es súper emocionante, importante, porque representa el punto de partida de una iniciativa que realmente fue muy significativa, un trabajo que hemos realizado a lo largo de los últimos 2 años y que realmente reconoce y pone en el centro las voces de niñas, niños y adolescentes indígenas para construir un México más ciberseguro, más justo e inclusivo, todo a nivel de ciberseguridad. Y bueno, antes de compartirles un poco más de detalles sobre esta iniciativa y recursos que también esperamos que puedan acceder y utilizar, me complace darle la bienvenida a Daniela Ruiz Domínguez, directora para Ciberseguridad y Armas Convencionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien va a ofrecernos algunas palabras de bienvenida también. Daniela, muchas gracias por tu apoyo y por acompañarnos y bueno, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mariana. Muy buen día a todos, a todas. Es un honor estar acá con todos ustedes en nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para participar en este espacio tan significativo para nosotros, en el que damos visibilidad y formalmente les presentamos la iniciativa Ciberseguridad en nuestras propias palabras. Este es un esfuerzo conjunto que nace del compromiso compartido por avanzar hacia un México más ciberseguro, más justo y más inclusivo. Permítanme comenzar agradeciendo justamente al programa de ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos por su acompañamiento técnico. También reconozco de una manera muy especial al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ha sido un aliado indispensable para garantizar un enfoque genuinamente intercultural. Y por supuesto a nuestra consultora, quien nos ha acompañado a lo largo de estos 2 años, Anaí Becerril, y al gobierno de Canadá, cuyo generoso financiamiento hizo posible esta iniciativa. Ciberseguridad en nuestras propias palabras es una plataforma que reconoce y da lugar a las voces, niñas y niños, adolescentes, indígenas, como protagonistas de la transformación digital a través de talleres, de materiales en lenguas originarias y procesos de formación adaptados. Buscamos que las infancias y las juventudes puedan ejercer plenamente su ciudadanía digital con seguridad, con confianza y con autonomía. Esta iniciativa se alinea con los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de gobernanza digital en el marco del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Ciberseguridad de la ONU. Nuestro país ha sido un firme promotor de la implementación práctica de las normas y de comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio, entre ellos, por supuesto, la necesidad de promover un entorno digital seguro, accesible y confiable para todos, en particular para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Asimismo, el Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas, que recientemente se ha adoptado, em, subraya el deber de los estados de garantizar que los beneficios de la transformación digital lleguen a todas las personas sin dejar a nadie atrás. Esto implica reconocer la diversidad cultural, proteger a las infancias, a las adolescencias y cerrar las brechas digitales con enfoques inclusivos y centrados en derechos humanos. Las preguntas que ustedes van a escuchar y que van a orientar el panel son reflejo de los desafíos estructurales que enfrentan nuestras comunidades indígenas, pero también son una oportunidad para visibilizar soluciones, desde la producción de contenidos en lenguas indígenas hasta el diseño de estrategias educativas que partan del conocimiento local y respeten las formas propias de organización, de comunicación y de aprendizaje. Un México ciberseguro no puede construirse sin las voces, los saberes y aspiraciones de nuestros pueblos indígenas. No se trata solo de brindar
acceso a la tecnología, sino también de reconocer el derecho a participar plenamente del entorno digital en condiciones de igualdad, respeto y protección. Celebramos entonces que hoy podamos visibilizar estos esfuerzos, aprender de quienes participan directamente en este proyecto, así como de expertas regionales, y seguir tejiendo de manera conjunta una comunidad digital más fuerte, más diversa y resiliente. Muchas gracias por tu presencia en este evento virtual y te regreso ahora la palabra, Mariana. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, bueno, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al INPI también, como mencionabas, y de forma muy especial también a Naivi, que nos va a presentar la iniciativa ahora más adelante, que han sido, bueno, todas las organizaciones y a Naivi una persona y organizaciones muy instrumentales para poder llevar a cabo esta iniciativa. Entonces, muchas gracias. Ahora les tengo un video de una persona muy especial que también no pudo estar desafortunadamente con nosotros hoy en vivo, pero que no quería dejar pasar la oportunidad de poder también darle la bienvenida y poder también hablar un poquito de esta iniciativa y por qué para nosotros desde la OEA-CICTE es tan importante. Entonces, con eso voy a proyectar un video de Carrie Ann Barrett, gerente de la sección de ciberseguridad de la OEA-CICTE. También, bueno, quería comentarles que antes no lo comenté, vamos a tener interpretación en esta sesión. Entonces, en el video de Kerry va a hablar en inglés. Para quienes no sepan cómo identificar la interpretación, pueden ir en su pantalla, en la parte inferior, y van a ver un icono de un globo. Ahí seleccionan el idioma en el que quieran escuchar la presentación. Básicamente, en este caso pueden seleccionar español y ahí van a poder escuchar a nuestras intérpretes, a nuestra intérprete Patricia, que nos ayuda también. Muchas gracias, Patricia. Y para quienes también nos acompañen en inglés, ahora sí voy a cambiar. For those of you joining us from English-speaking countries, if you wish to listen to this event in English, you can find interpretation available. Just search for the globe icon in the lower bar, and you can choose English as your language. Y bueno, con eso vamos a compartir el video. Me dan un segundito. Listo. Dr. Eduardo Jaramillo Navarrete, General Director for the United Nations of the Mexican Secretariat of Foreign Affairs, distinguished partners, government representatives, colleagues, friends, buenos días y bienvenidas a todos y todas. On behalf of the Inter-American Committee Against Terrorism at the OAS Cybersecurity Section, I am so excited to speak to you today at the launch of a campaign that is both timely, transformative, and close to my own heart, cybersecurity in our own words. This initiative is the result of a meaningful collaboration between the Government of Mexico through the Ministry of Foreign Affairs and the National Institute of Indigenous Peoples, our team at the OAS-CICTE, and with the generous support of the Government of Canada. Together, we've created more than a campaign. We have built a platform where Indigenous children and youth are not only protected, but empowered and heard. A space where there are not just passive beneficiaries, but actually co-creators of digital safety solutions that reflect who they are, what they value, and how they live. This is about placing diversity at the core of cybersecurity and walking the talk and not just talking. Because the internet is not a neutral space, it reflects power dynamics, language hierarchies, and structural inequalities. And for inclusion in the digital age to be meaningful, we believe it must also be safe, culturally relevant, and sensitive and equitable. Through this campaign, we asked ourselves one simple question, but quite essential. What does cybersecurity look like when it's shaped by the voices of our own Indigenous youth? The answers were powerful. We conducted workshops across Indigenous communities. We reached more than 100 young people. They told us about their digital lives, about how they connected through their mobile phones and shared devices, how they navigated online spaces often designed without them in mind, and how they frequently encountered risks, challenges, cyberbullying, misinformation, identity theft, and discrimination. More than 90% of them actually expressed a desire to learn more about how to protect themselves online. But very few, as we also recognized,
had access to resources in their own language and in formats that felt relevant to their lived experiences. That gap, ladies and gentlemen, between vulnerability and opportunity is exactly where inclusive cybersecurity must operate. And so, with them, not for them, we developed materials in Maya and Nahuatl. We translated key cybersecurity concepts such as privacy, grooming, digital hygiene without losing technical precision, while grounding them in a local knowledge and analogies. Together, we created videos, infographics, and messaging that reflected their worlds. We also introduced Teki, our blue mascot, a creature known for resilience, adaptability, and regeneration, values that mirror the role young people play in shaping a safer digital future for their communities. At its core, cybersecurity is about resilience, the ability to anticipate, prevent, and recover from harm, but resilience cannot exist in a vacuum. It must be supported, it must be taught, and above all, it must be inclusive. Because when cybersecurity strategies ignore cultural context, they leave the most vulnerable of our society behind. When they fail to listen, they fail to protect. But when we co-create from the grassroots in our own words, we build digital resilience that lasts. That's the lesson we take forward today. We at OASICTE are committed to ensuring that cybersecurity across the Americas reflect the full diversity of our peoples, that children and youth, especially from our Indigenous and historically excluded communities, are not left out of the digital revolution and do not feel less safe in this space. But we want them to lead. To all the young people who shared their stories, ideas, creativity, we thank you. You are not only protecting yourselves, but you are leaving a legacy for those who come behind you. You are redefining what safety, dignity, and inclusion means in a digital space, and we applaud you. Let us continue this work together with purpose and with the belief that every voice deserves to be heard, and cybersecurity can be in our own words. Thank you, and enjoy the rest of the time together. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su atención. Y a continuación, y bueno, a Kerry también por sus palabras, que de nuevo no pudo lamentablemente participar con nosotros en vivo, pero no quería dejar de también darles la bienvenida y comentarles un poquito sobre esta iniciativa. Antes de darle la palabra a Anaíbi, voy a compartir con ustedes la página web de esta iniciativa para que vean dónde pueden encontrar los recursos que vamos a presentar hoy y la información bueno, que Anaíbi va a presentar a continuación. Entonces, si me dan un segundo, la voy a compartir también por el chat, pero quería mostrarles acá la página web. Ahora mismo copio el link también para ponerlo en el chat. Acá pueden ver, bueno, un poquito de información general sobre la iniciativa. Acá pueden acceder a las infografías en maya y en náhuatl. Bueno, las actividades y más información sobre los objetivos y las actividades de la iniciativa. Y acá también pueden ver los recursos, los diferentes consejos, las infografías y las reflexiones, que sería como un resumen de la iniciativa en español cuando se posicionan sobre el idioma español, y cuando van a inglés ven la plataforma en inglés, también de nuevo con el material en maya y náhuatl igualmente, pero acá abajo las reflexiones en inglés y los diferentes tips en inglés también. Entonces simplemente quería mostrarles esta información en la página web para que sepan también cómo navegarla. Ahora voy a compartirles el link mediante el chat. Y con eso tengo realmente el placer de darle la palabra a Anaíbi Becerril, quien ha sido la consultora realmente que ha liderado este proyecto a lo largo de, bueno, los últimos 2 años. Entonces ella nos va a presentar un poquito qué es la iniciativa Ciberseguridad en nuestras propias palabras y algunas de las conclusiones que ha dejado este proceso. Entonces, Anaíbi, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mariana, Daniela, a nuestros expertos también que nos acompañan. Gracias a la OEA, al Gobierno de Canadá, al INPI, por su invaluable apoyo en hacer estas traducciones, pero sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que se sumaron a estos talleres y que nos compartieron
sus experiencias al momento de navegar y de poder, y sus dudas y sus inquietudes en relación a cómo hacerlo de forma segura. No sé si me permita poder compartir, por favor, para nada más compartirles algunos de los resultados, que esta información también se encuentra ya disponible en, en la página, pero si queremos identificar alguno, o más que nada hacer énfasis en algunos de los retos que justamente revisamos en estas jornadas que hicimos. Pues bien, la campaña de ciberseguridad, en nuestras propias palabras, justamente surge con esta inquietud y este propósito de garantizar un Internet o ayudar a garantizar un Internet y un ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas. Hacerlo realmente inclusivo, como señalaba también Kerry-Ann, seguro, pero culturalmente enriquecedor. Llevar a Internet, sabemos, es importante, pero no necesariamente siempre es suficiente. Lo que buscamos o lo que queremos es que este acceso sea también significativo, que considere sus realidades culturales y sobre todo que cada uno de los pueblos indígenas pueda ver reflejada su identidad y su presencia en redes, en Internet. Para poder identificar esto, hicimos una jornada cuyo propósito fue justamente saber de primera mano y conocer de primera mano las experiencias que tienen niños, niños y adolescentes al momento de navegar, cómo acceden a Internet, qué es lo que realmente conocen de esta tecnología, cómo interactúan, cómo es su vida diaria interactuando con diversas tecnologías también. Entre los aspectos que fuimos abordando, como ya les comenté, fue el acceso a Internet, los principales usos que tienen en Internet, si habían recibido alguna asesoría o incluso capacitación previa en materia de seguridad al momento de conectarse, al momento de compartir su información, al momento de compartir sus datos personales también, cómo utilizar las redes sociales, cómo es esta interacción que tienen, las emociones que ellos sienten al momento también de utilizar redes sociales, entre otros elementos. ¿Cuáles fueron de nuestros principales hallazgos? E insisto, en la página que ya amablemente Mariana nos compartió, ahí van a encontrar la información muchísimo más en extenso. El 70% de los participantes indicaron tener acceso a Internet. Acceden varias veces al día a Internet y que 10% se conecta de manera ocasional. El 88% se conecta principalmente a través de teléfonos inteligentes y eso también nos marca un indicador con relación a esa interacción que tienen con la tecnología y en qué enfocan los esfuerzos también en materia de ciberseguridad, sobre todo porque muchas veces son los teléfonos inteligentes del papá o de la mamá a través de los cuales ellos tienen este acceso a Internet, lo que también implica que esta educación debe llevarse y debe compartirse con los padres. ¿Para qué? Para que las configuraciones de seguridad de los teléfonos al momento de compartir con niñas, niños y adolescentes se consideren. El 24% tiene o utiliza una computadora a casa y el 17% accede a través de computadoras de las escuelas. ¿Para qué lo utilizan principalmente? El 63% nos comentaba que lo utilizan para jugar. 54% para buscar información, para realizar actividades educativas, 46% para comunicarse con familiares y amistades y un 19% para acceder a la información. Utilizan mucho plataformas, conocen y tienen esta interacción con las plataformas, pero cada plataforma les representa algo diferente. Por ejemplo, hay plataformas en donde ellos buscan acceder porque a partir de ahí se brinda información de las actividades de las comunidades indígenas, lo cual también implica ciertas ventajas, pero también retos respecto a cómo interactuar con estas plataformas. Utilizan plataformas para comunicarse con familiares, para comunicarse con amigos, pero sobre todo, y recuerdo mucho una pregunta, nos comentaban que cuando tienen algunas dudas en materia de ciberseguridad, utilizan plataformas para buscar expertos. Entonces, eso también nos marca un interés específico porque sí tienen ellos ese interés en conocer en materia de ciberseguridad. Rápidamente, 51% señaló que había recibido alguna información de cómo mantenerse seguros en línea, principalmente a través de su círculo cercano, de la escuela o de su familia directamente, pero estamos hablando de que más de la mitad no lo había hecho.
Y eso obviamente pone en relieve la necesidad urgente de desarrollar esta alfabetización digital y sobre todo buscando que sea en sus lenguas originarias. 40% de ellos reconoció que han interactuado con personas en línea que no conocen. Eso también implica riesgo respecto a lo que pueden exponerse al momento de interactuar con estas personas. El 30% también informó haber vivido una experiencia negativa en Internet, que iba desde haber sufrido algún tipo de acoso o algún comentario que lo hubiera hecho sentir mal, un comentario negativo, hasta que le solicitaran información o fotografías de las cuales ellos se sentían incómodos al momento de compartirlo. Y el 80% reconoció que era importante saber sobre protección de sus datos, sobre su protección de datos personales, sobre su nombre, sobre su correo, sobre su dirección. Sin embargo, al momento de preguntarles un poco más de si tenían o se habían desarrollado algunas herramientas, algunas prácticas para no compartir esta información, pues bueno, se comentaron que no las tenían. Saben y conocen la importancia de la protección de datos personales, pero materialmente no saben cómo poder proteger esta información. Y ya enfocándonos más hacia esa representación cultural que estamos buscando, que Internet sea multilingüe, que Internet sea inclusivo para que todas las personas se sientan cómodas al momento de navegar, 60% también indicaron que sí encuentran de alguna forma en Internet algún contenido que refleja su lengua indígena, mucho de ello por los mismos contenidos que a veces las comunidades publican a través de las plataformas cuando hacen comunicados, pero sí les gustaría ver más ese reflejo de sus lenguas dentro de Internet. Principalmente a 90%, a la gran mayoría sí les interesa conocer más, no solamente cómo utilizar la tecnología para beneficiar su día a día, sino que también les interesa cómo utilizarlo o hacerlo de forma segura. Si tienen ese interés, saben que hay riesgos, pero lo que quieren hacer es buscar esta capacitación y alfabetización para afrontar estos riesgos. 50% dijo que lo que buscan es que haya unas medidas de seguridad más robustas. El 30% habló de que les gustaría que Internet tuviera una mayor velocidad de conexión, que no fuera tan lento. Y el 20% abogó por la eliminación de contenidos inapropiados. También reconocen que hay contenidos los cuales a ellos les molestan o los hacen sentir incómodos dentro de ciertas plataformas y por eso se hacía ese tipo de comentario. A partir de aquí, lo que se desarrollaron fueron de forma temática estos conceptos. Identificamos dentro de las primeras preocupaciones que se tienen para avanzar y desarrollar todos estos tips, abarcándolos por temas. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero lo que buscamos es como que tener esta primera aproximación en donde en los temas que a ellos más les preocuparan se pudieran desarrollar tips de ciberseguridad que pudieran entender y que sobre todo pudieran poner en la práctica. Hablamos de uso seguro de Internet, privacidad y protección de sus datos personales, uso responsable de contraseñas, reconocimiento y manejo del ciberacoso, seguridad en dispositivos móviles, justo por la característica de que el mayor número o se conectan principalmente por teléfonos inteligentes, apoyo y comunicación, la confianza, cómo acercarse a alguien de confianza ante cuestiones ante las cuales se sientan incómodas o que nos lastimen. También es muy importante cómo desarrollar esas redes de confianza en la familia y con amigos, cómo compartir información de forma segura. Hablamos también del tema de la desinformación, que es muy importante, sobre todo por toda la información que les puede llegar y que no necesariamente es certera o es oportuna esa información. Y es muy importante que ellas y ellos puedan identificar realmente este tipo de materiales. Riesgos, se trata de personas, sabemos que son grupos vulnerables, sabemos también las realidades que tenemos en nuestros países y nos interesa mucho que a partir de estas plataformas, pues ellos puedan también identificar que existe este riesgo y sobre todo el respeto por la diversidad cultural, el respeto por lengua y por compartir sus tradiciones a través de Internet. Y como ya les comentaba Mariana y se los mostró, se desarrollaron estas infografías que con la ayuda del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fueron traducidas a náhuatl, a maya, para que se
pudiera justamente reflejar esta inclusión a partir de cada uno de los elementos que se fueron desarrollando. Les comentamos que también están en español y también están en inglés. Buscamos que este acceso sea mucho más inclusivo y considerando que si bien esta iniciativa va enfocada a niñas y niños de comunidades indígenas, consideramos que estos tips también pueden servir para niñas, niños y adolescentes de otras comunidades e incluso idiomas. Dentro de las conclusiones, pues justamente los hallazgos de este taller, de esta iniciativa, nos ponen en relieve tanto las oportunidades como desafíos que sabemos que tienen las niñas y niños indígenas en diversos entornos. Más allá de tener un acceso a Internet, necesitamos que este acceso sea realmente significativo, que se base en sus realidades culturales, en sus realidades lingüísticas y en sus realidades sociales. Eso es fundamental para también poder ayudar a proteger y que puedan ejercer sus derechos humanos a través de Internet. ¿Qué requerimos? Fortalecer programas de alfabetización digital culturalmente pertinentes, respetando, como ya se ha comentado, tanto por Daniela, como por Mariana, como por Kerian en su mensaje, respetando justamente esa diversidad que tenemos que ver reflejada en Internet. Promover entornos digitales seguros, inclusivos, protegidos, asegura que las perspectivas de las infancias indígenas, que es lo que justamente busca esta iniciativa, sean las que orienten la política digital, tanto a nivel nacional, regional e internacional, al momento de hablar de políticas de ciberseguridad. Es muy importante que ellos se vean reflejados y que sus realidades se vean protegidas también. Colocar a las niñas, niños y adolescentes indígenas en el centro de la conversación no es solo una cuestión de equidad, sino también es una condición esencial para construir un futuro digital verdaderamente inclusivo. Y los dejo con esta breve reflexión. En cada clic, una decisión y en cada voz, un camino. La ciberseguridad también se construye en nuestras propias palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaíbi, por esa presentación. Realmente me parece muy interesante también para que todos puedan ver el trabajo que conllevó, ¿no? No fue simplemente hacer infografías porque se nos ocurrieron esos temas y esos consejos, sino que conllevó un trabajo muy interesante de fondo, donde también los mismos niños, niñas y adolescentes fueron partícipe de la misma creación de las infografías. Entonces, me parece muy bueno que todos puedan también saber eso. Y así como les mencionaban a Ivy, acá dejo nuevamente la página web que mencioné al principio, donde pueden ver los recursos que mostró, incluyendo las reflexiones, como una resumen de las reflexiones que comentó Naivi, al igual que las infografías y próximamente la presentación también. Entonces, ahora para poder también agregar un poco otras voces a este lanzamiento, quisimos abrir un espacio adicional con un panel titulado Ciberseguridad y brechas digitales en comunidades indígenas, también para saber cómo está este tema en otros países de la región, en cuanto al acceso, por ejemplo, de comunidades indígenas, no solo niños, niñas y adolescentes, pero comunidades indígenas también en general, al espacio digital y a la ciberseguridad en general. Entonces, para esto nos acompañan Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC de Paraguay, Juan Pedro Caballero Gutiérrez, director del área del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, y el doctor Alex Álvarez, director académico del programa Perú, Pueblos Indígenas y Globalización de la organización SIT de, bueno, Perú. Entonces, bueno, para iniciar, les compartimos Alex, Juan Pedro y Mari Carmen, si quieres compartirnos un mensaje inicial desde sus instituciones, presentarse y luego ya podemos iniciar con algunas preguntas para saber más también sobre el trabajo que llevan realizando con este tema de comunidades indígenas en el ambiente digital. Bueno, si me permiten para iniciar, pues antes que nada quiero felicitarles por este enorme esfuerzo y trabajo que han desarrollado con el propósito de acercarnos más a conocer un espacio que si bien es de mucha conexión hoy en día a nivel global, está bastante bien lejos de poder ser conocido y creo que una aproximación con una investigación y concentrados en una de las poblaciones más vulnerables, más allá de que sean pueblos indígenas, centrarse en los niños y las niñas
En el caso de México, creo que nos da unas pistas muy interesantes con todo lo que han desarrollado, hacia dónde tenemos que mirar a futuro. Desde mi posición como director académico y profesor de una organización que fomenta el aprendizaje, el conocimiento de la realidad de los pueblos indígenas, el tema de las cuestiones de la accesibilidad al mundo cibernético realmente es un tema que muchos estudiantes que vienen a estudiar este programa pues les interesa explorar. Y lo que hemos descubrido es la poca o la baja incidencia de trabajos de estudio relacionados a este tema. Lo que a lo largo de la experiencia que tenemos conduciendo este programa, por ejemplo, hemos podido desarrollar trabajos de investigación sobre el uso del Internet a partir de los movimientos indígenas, desde federaciones que representan a los pueblos indígenas, el uso de la tecnología y su relación del Internet para el uso y en los procesos de oportunidad para la alfabetización y la educación para pueblos indígenas a nivel escolar, o también el uso de la tecnología para hacer un instrumento accesible para poder mitigar un conjunto de riesgos y amenazas relacionados a los graves problemas que existen, por ejemplo, en la Amazonía peruana sobre los incendios forestales, y que la tecnología fuese una oportunidad para ello. En realidad, el esfera y el campo de aproximación en relación al tema de la ciberseguridad, la accesibilidad a los servicios de la nueva tecnología con los pueblos indígenas es un campo, en el caso peruano, bastante nuevo, alejado todavía de establecer normas y reglas de control y una institucionalizar al uso, por lo que tanto la accesibilidad al espacio cibernético hasta el día de hoy todavía es absolutamente espontáneo. Sin embargo, hay un conjunto de otras potencialidades que se pueden identificando, pero que todavía se necesita conocer y tener un acercamiento a la realidad de saber exactamente cuáles son las potencialidades, los riesgos de estos espacios que están sucediendo hoy en el terreno, en los espacios y territorios indígenas a nivel nacional del caso peruano. Y lo que todavía es mucho más importante y no se conoce lo suficientemente bien, porque no tenemos data e información y se requiere investigar el tema, es cuáles son las perspectivas e intereses a nivel de las propias comunidades por la diversidad que existen en el caso peruano de más de 48 lenguas indígenas viviendo en la Amazonía peruana, sin tomar en cuenta la diversidad de lenguas ya existentes y reconocidas en los Andes peruanos. Entonces, pero sí hay cosas muy interesantes que han resultado de esta espontaneidad que ha ayudado a fomentar la inclusión y el respeto cultural, especialmente en el ámbito educativo y de la salud, pero que no han sido fomentadas bueno, por los órganos responsables de atender esta problemática en el país, sino han sido de organizaciones que han visto la potencialidad y las oportunidades que tiene la tecnología, pero no se está discutiendo todavía las cuestiones, en realidad, que tienen que ver con la seguridad cibernética. Bueno, esto para empezar por ahí, y lo siento por extenderme. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Alex. Hola a todas, Mariana. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Mari Perfecto. Carmen. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, y bueno, a todo el grupo de OEA SICTE por la invitación. Soy Mari Carmen Sequera, soy directora ejecutiva de una organización en Paraguay, se llama TEDIC. Trabajamos hace 13 años en temas de derechos humanos y tecnología. Y bien, aquí la idea es como contar un poco los desafíos que tenemos de trabajar con este grupo, ¿verdad? Beneficiario que le decimos, porque finalmente no es un espacio para nosotras de comunidad, hay demasiados desafíos, ¿verdad? Que me gustaría como compartir. Para los que no conocen, Paraguay es un país bilingüe, ¿verdad? Tenemos como lengua guaraní la lengua materna, Baishapa Ñecoe, o sea, buenos días para todas. Em, Como la población que hablamos en guaraní es casi el 90%, o sea, es una lengua realmente que se usa desde los discursos presidenciales, en los congresos, como para hacer una denuncia, o sea, es una lengua oficial. Y a su vez tenemos comunidades indígenas que tienen otros idiomas, en algunos son dialectos y otros idiomas, donde ocupa el 1,7% de la población. Como es un grupo vulnerable, ¿verdad? No solamente es un grupo específico, vemos los grandes desafíos que tienen nuestros países en América del Sur, y este caso que les voy a compartir sobre Paraguay son casos como mezclas de grandes desafíos, riesgos también, y muchísima responsabilidad en el momento de inclusión de estas comunidades a este espacio online. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Juan Pedro. Sí,
Perfecto. Hola, muy buenos días. Espero sí me escuchen. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues primero que nada, muy buen día a todas y a todos. Su servidor Juan Pedro Caballero Gutiérrez, soy director de área en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, acá en la Ciudad de México. En específico, yo estoy trabajando en el programa de apoyo a la educación indígena, el PAEI, que es un programa que atiende, ahí, mutean, que atiende a más de 80,000 beneficiarios indígenas. Son niños, niñas, adolescentes, jóvenes que están alrededor de todo el territorio nacional. En México, desde Baja California, que es la frontera con Estados Unidos, hasta el sur, Chiapas, Tabasco, Yucatán, tenemos presencia. Tenemos más de 1,390 casas y comedores donde acuden estos beneficiarios, estudiantes, como ya lo repetía, niñas, niños indígenas, a tomar alimentos o a pernoctar en su caso. Entonces, estos servicios que tenemos están ubicados en comunidades indígenas, justamente, pues un poco alejadas, ¿no? Donde el tema de la conectividad y el acceso a las tecnologías no siempre se da de la mejor manera, sino muchas veces el acceso que tienen los beneficiarios que tenemos en el programa, pues se deben, como ya lo comentaban, al teléfono del padre, al teléfono de la madre, a las redes sociales de ellos mismos, que es donde pueden tener estos espacios en los cuales se conectan. Hoy día ya la conectividad a nivel nacional pues está avanzando de una manera sin precedentes, algo que hace unos años no lo veíamos, pero desde el año pasado se ha avanzado muchísimo en eso. En nuestras casas y comedores. Tuvimos el año pasado en materia de interconectividad un avance verdaderamente notable. Tuvimos una unión con la Comisión Federal de Electricidad con un programa que se llama Internet para Todos y justamente en las comunidades indígenas, el único punto donde ponían esta antena de la comisión era en la casa o en el comedor donde tenemos el INPI, el servicio de casas y comedores. O sea, eso es sin precedentes porque en este punto es donde convergen o convergían los estudiantes, pero también la comunidad. O sea, ahí es el punto donde se acercaban todos con su teléfono, con sus equipos, a hacer esta conexión de internet, porque era el único punto en la comunidad. Y también el año pasado logramos, por medio del programa, comprar equipos de cómputo para nuestras casas y comedores. Y logramos adquirir por ahí de 400 equipos para no más, como 700 equipos para 400 casas y comedores, donde se unió el tema de que había internet para todos de la CFE y había equipos de cómputo. Entonces, estamos ahí avanzando, le estamos intentando hacer lo propio desde el programa de apoyo a la educación indígena, desde el INPI, y pues estamos con estos temas que yo creo que son de absoluta relevancia. Y es más, yo también quisiera que este tipo de capacitaciones, información digital, pudiéramos tener una reunión o una conferencia virtual más adelante en la que no estemos solo nosotros, sino podamos convocar a nuestras casas y comedores, a nuestros promotores, beneficiarios, ecónomas, y mediante una sesión virtual como esta, pudiéramos alcanzar, créanme que no sé, estaría hablando de unas quizá 4,000, 5,000 personas escuchando. En un equipo pueden estar más de 8 o 10 personas conectadas escuchando y esta información puede ser bastante diversa y bastante, pues sí, difundida en las regiones indígenas de México. Pues para no extenderme, un saludo a todos y escuchamos atentos. Muchísimas gracias, Juan Pedro, y gracias de nuevamente al INPI por todo su apoyo en, bueno, en la organización de los talleres y luego en las infografías y las traducciones. Realmente fue muy importante contar con ese apoyo. Y bueno, ya que mencionaba Mari Carmen, particularmente hablando de los desafíos que han visto ustedes desde sus particulares comunidades, ya sea comunidades a nivel general o en particular con el trabajo de niñas, niños y adolescentes, como mencionaba Juan Pedro.
¿Qué tipos de desafíos han visto, no solamente en el tema de acceso, que ya mencionamos un poco, pero también en lo que es el uso y el aprendizaje de las diferentes tecnologías digitales y bueno, y la seguridad de las personas también, por lo mismo que hablamos del acceso que tienen a los diversos dispositivos? Entonces, no sé, de hecho, Mari Carmen, tú que mencionaste el tema de los desafíos inicialmente, si quieras empezar tú. Bueno, sin problema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para nosotras el tema de ciberseguridad lo hablamos mucho más desde el espacio de seguridad digital, de verdad, como un espacio de que se define como una combinación de específicamente de riesgos, incidentes y vulnerabilidades que determina la seguridad digital de una persona en el marco de ese uso de esas herramientas. Como vemos, también es importante para nosotras esa humanización de eso o la perspectiva de la persona en esa definición, porque lo que vemos en nuestros estándares, o al menos en los planes estratégicos de ciberseguridad en América Latina y en la de Paraguay, que es la que estoy más especializada, vemos que tienen un discurso más de crisis, ¿no? Crisis de problemas de ataques y no necesariamente tiene enfocada a cómo la persona se va a conectar o cómo la persona va a habitar Internet. Entonces, desde esa perspectiva de cuidado, ¿verdad? Es muy importante entender de que tiene que tener una mirada integral, en ese caso, por un lado, seguridad jurídica, ¿verdad? Las comunidades indígenas vemos que nuestras comunidades o en nuestros países no es un eje principal, salvo, bueno, lo que contaba anteriormente el de México, pero en Paraguay obviamente las políticas siguen siendo, teniendo no mucho énfasis en el cuidado por falta de presupuesto, un montón de desafíos ya institucionales que hacen que cuando se incluya tecnología, finalmente esto se concentre más en espacios de políticas de tecnología que no tienen perspectivas específicas a grupos específicos como comunidades, como mujeres, como comunidades de la diversidad LGTB o en este caso de indígenas o niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, es importante que cuando aplicamos metodologías de cuidado en temas de seguridad digital, aplicamos el modelo de amenaza, donde estudiamos la interseccionalidad de cómo afectan o cómo se sienten más vulnerables ciertas violencias que pueden recibir al momento que se conectan. Y desde ahí trabajamos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que si nos vamos nosotras con talleres de decir qué es lo que ellos necesitan, son dos riesgos enormes. Uno, que no presten atención porque es un tema muy técnico, por más que uno busque los mejores flyers, el idioma guaraní o el idioma comunidades indígenas que necesitan, sino que también otro gran desafío es que ahí es donde encontramos no solamente en el público de las comunidades indígenas, sino que es una carga al usuario final, porque los problemas mayoritarios de seguridad o de ciberseguridad son problemas de las empresas que generan estas tecnologías y que finalmente nos obligan a nosotros otra vez a poner el punto final de decir nosotros somos los responsables porque pusimos contraseñas fáciles. Entonces, estamos viendo de que nuestras identidades se ven afectadas comúnmente, pero tiene que ver por políticas que hoy las gobernanzas de espacios de ciberseguridad o seguridad digital no tienen en cuenta al momento que diseñan. Y cuando diseñan generan parches en lugar de tener una mirada integral de gobernanza mucho más responsable y hace que este grupo generalmente esté excluido, no solamente por el idioma, que es un tema central que ya los pusieron anteriormente, sino otros aspectos que tienen que ver el zero rating, cuando hablamos de estructura de Internet y de la capa de Internet, donde queremos hablar de que la comunidad o las personas tienen que acceder a la información, ellos pueden elegir qué herramientas usar, qué apps, dónde informarse de Internet, pero la población está conectada a WhatsApp gratis. Entonces, por más que haya políticas del Estado con las mejores intenciones de publicar campañas de ciberseguridad, si no tiene el número de teléfono de esa comunidad indígena o de estas personas que viven en esas comunidades, no llega la información, incluso por interés público. Entonces estamos viendo modelos de negocios que se interceptan, ¿verdad? Y hacen que excluyan y específicamente afecta la libertad de expresión de las personas y en este caso las políticas que queremos hacer, que es mitigación de la desinformación o problemas de integridad de la información, que no nos damos cuenta cuando no incluimos cuáles son los factores que pueden excluir también a estas comunidades. Entonces, el problema de modelo de negocio es una proveedora de Internet que te ofrece WhatsApp gratis por encima de todo. Entonces, abarata y por sobre todo también precariza la conexión a Internet. Entonces, cuando uno hace encuestas de hogares y dice las personas se conectan a Internet o se conectan cada 2 veces, estas comunidades probablemente te digan que no es necesariamente Internet.
que es una confusión. A veces pensamos que Internet son las redes sociales, pero Internet es mucho más grande que eso. Entonces, cuando hay un poco de esos sesgos en esas muestras, nos damos cuenta que cuando las muestras que se recolectan por parte de encuestas de hogares o encuestas estatales no tienen desagregado cómo se conecta la comunidad. Se puede conectar por Internet, pero con qué tipo de calidad de Internet se conectan. Entonces, ahí estamos hablando de una exclusión casi silenciosa, pero es un riesgo enorme que si no se tiene en cuenta este factor, seguimos reproduciendo violencias a esta comunidad. Bueno, el acceso significativo, que no voy a entrar ahí, que ya expuso anteriormente, que me parece importante, pero sí es clave porque vemos que en nuestros países hay políticas de la ITU, ¿verdad? Que es el ente regulador a nivel global, donde nuestros países tienen sus CONATEL, yo no sé cómo se llaman en los otros países, pero en Paraguay es el ente regulador de telecomunicaciones, se llama CONATEL, y tienen las famosas políticas de fondos de servicios universales que hacen un porcentaje específico que hace que si las proveedoras de Internet no tienen interés de conectar a una comunidad muy pequeña, estas políticas con estos montos que ellos recaudan, ¿verdad? A través de este fondo, el Estado se ve obligado a conectar a estas comunidades desde la política de acceso significativo. Sin embargo, desde el 2018 estamos viendo de que en Paraguay estos fondos se están utilizando para que el CONATEL provea cámaras de reconocimiento facial a los municipios de Paraguay. Ni siquiera están aplicando bien la política institucional de Naciones Unidas, ¿verdad?, para poder conectar a estas comunidades vulnerables. Entonces, acá tenemos no solamente problemas de políticas que a veces no tenemos en cuenta, sino que hay también una tergiversación de los recursos que se están utilizando, ¿verdad?, para conectar a esa comunidad. Bueno, ya hablé, ¿verdad?, de la gran responsabilidad de estas empresas que generan contenido, o sea, plataformas, y generan plataformas inseguras, que sabemos que 100% nunca va a ser segura, pero finalmente todo recae en el usuario final, donde al final del día estas comunidades indígenas tienen que cuidar sus bosques, comunidades, tienen que trabajar y además tienen que ser expertos en ciberseguridad. Entonces, hay un hartazgo de estas comunidades, es decir, hay demasiada carga, hay demasiada responsabilidad y demasiados frentes donde no estamos viendo dónde realmente es el cuello de botella que hace que esto recaiga finalmente al usuario final y en estas comunidades vulnerables donde sabemos de que hay mayores desafíos. Y por otro lado, cuando hablamos de empoderamiento, estas comunidades también nos respondieron diciendo ellos quieren tener sus redes comunitarias, no solamente decir que quieren estar conectados. Cuando hablamos de conexión a Internet, no solamente hablamos de ese empoderamiento de estar conectadas, sino que ellas mismas construyan sus comunidades, su propia infraestructura. Acá el gran desafío es el mantenimiento, porque en primera instancia las cooperaciones vienen y conectan, cooperación internacional, conectan, hacen una campaña de 2, 3 años y después los dejan y estas comunidades generalmente no tienen la capacidad de mantenimiento. Entonces, estos desafíos que pueden venir con muy buena fe, estamos encontrando de que cae en el proceso que termina la cooperación. Entonces, para nosotros lo importante de poder encarar de manera responsable son los espacios de gobernanza, donde en el diseño se incluye a estos grupos para poder pensar futuros con ellos y pensar las capacidades y las limitaciones que van a tener tanto las comunidades como también el Estado, que hay una responsabilidad importantísima, pero que también tiene que hacer una revisión de todas sus instancias, porque estamos viendo que están muy centradas en políticas desde la conectividad, pero no necesariamente es una mirada de derechos humanos. Por eso pasa estas exclusiones automáticas que no se tienen en cuenta al momento de diseñar las políticas de ciberseguridad, las leyes de ciberseguridad y por sobre todo, ¿verdad?, las inclusiones más significativas. Me quedo por aquí. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Alex, Juan Pedro, no sé si quieran agregar algo también Yo, relacionando. sí, yo Sí. quiero agradecer a Mari Carmen porque ha hecho una exposición muy semejante que está pasando en todos los países en Latinoamérica y creo que son tan semejantes que la misma problemática, pues voy a tomar gran parte de la exposición como claros ejemplos de lo que está pasando en el caso peruano también. Y me gusta mucho que plantee la posición sobre el marco jurídico internacional de los derechos humanos, porque creo que en todos estos procesos, si bien desde la expertise o los expertos que están tratando de abordar esta problemática es muy válida, no nos olvidemos de que, y como recomendación a futuro de los posibles proyectos que puedan desarrollarse con implementación o investigar, abordar la dimensión de la participación. Y esta
debería ser considerada en términos de reconocer primero que los pueblos indígenas tienen una agencia, una capacidad de decisión, tienen un conocimiento pleno de lo que les interesa y no, que están viviendo un dilema constante y permanente de fluir entre la problemática de acceder al Internet con todos sus riesgos ya expuestos, que desde un marco la preocupación enorme que están teniendo los pueblos indígenas en el caso peruano es una inserción tan violenta hacia procesos nuevos de neocolonización pero de otro lado también las grandes potencialidades y oportunidades que están teniendo el ciberespacio para poder hacer valer y hacer saber desde su propia perspectiva sus principios, valores e intereses bajo la autodeterminación y el autogobierno que están buscando ejercerse desde hace décadas en nuestros países. Pero nuevamente retorno para terminar, porque sé que el tiempo es muy corto, que hay una dimensión muy importante y que no se debe dejar de tomar en cuenta, es la legítima y verdadera participación que deben tener los pueblos indígenas desde sus organizaciones representativas hasta las mismas comunidades locales para que ellos puedan decidir cuáles son las estrategias y procedimientos que deban velar por sus derechos legítimos a proteger simbólica, cultural, económica y políticamente un nuevo escenario del ciberespacio hoy en día. Gracias. Juan Pedro, ¿quisieras agregar algo? Muchas gracias, Y Alex, claro. también. Sí, bueno, precisamente a colación de lo que están comentando los demás compañeros, en efecto, también yo quiero hacer un comentario y énfasis en algo que sucedió el año pasado, que está haciendo sus efectos en este año, que tiene que ver precisamente con el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas. Eh, el año pasado se aprobó una reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se realza y se reformula prácticamente la relación del Estado mexicano con las comunidades y los pueblos indígenas. Lo saco a colación porque esta reforma al artículo segundo constitucional, pues garantiza la promoción, el fortalecimiento y la calidad de los pueblos y las comunidades indígenas de México como sujetos de derecho público. Esto es algo que no se había visto desde hace muchísimos años con otro tipo de administraciones que estaban aquí en el gobierno mexicano. Eh, Sin embargo, el año pasado, a impulso del INPI, se propuso pues como ejecutivo esta reforma constitucional que nos da una relación sin precedentes para el fortalecimiento de la cultura, del patrimonio, pues valga la redundancia, patrimonio cultural de los pueblos indígenas, con lo que hoy estamos ya trabajando con una nueva forma de que las comunidades indígenas tienen toda la capacidad para ser sujetos de derecho, para administrar recursos públicos, para ejercerlos, para poder realizar a consulta de ellos mismos la política de cómo se van a realizar las cosas en la relación del Estado mexicano. Asimismo, por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tenemos planes de justicia. Estos planes de justicia buscan, pues resarcir el daño que se le ha hecho a las comunidades indígenas por más de 500 años, por lo menos en México y en todo el continente. Y de esta manera, mediante la política de que ya no el pueblo vaya a las dependencias de gobierno, sino ahora las dependencias de gobierno vayan a las comunidades indígenas, pues se pueda llevar a cabo una relación y una atención directa a ellos bajo el principio siempre de la consulta a los pueblos y a las comunidades, que ellas son las que tienen su propia autonomía y poder de decisión. O sea, yo lo quise sacar a colación porque es algo que estamos impulsando por todos los canales en el instituto y no quería yo pasar esta oportunidad de que ustedes también sepan pues de lo que se está haciendo.
Y enfocados ya en el tema de la ciberseguridad, también me parece pues fundamental que estos conocimientos puedan ser difundidos en todas las comunidades indígenas. Me comentaban que este trabajo se había iniciado ya con las traducciones de algunos textos para infografías. Aquí en el programa tenemos promotores de lengua y cultura indígena de más de 65 lenguas indígenas de México con las cuales podríamos estar trabajando y poder hacer esto un poco más extenso y con gusto, si en algún momento se requiere o requeriría el apoyo para hacer más traducciones, podemos coordinarnos y poder tener una difusión mayor de todos estos materiales. Con eso, yo creo, podemos continuar. Saludos. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por la información también. Y es interesante ver que como lo que está haciendo cada país también, ¿no? En torno a este tema y cómo es la situación también de cada país en torno a este tema, teniendo realidades tan diferentes también. Quería comentarles, bueno, yo creo que ya a modo de cierre, siendo conscientes del tiempo. Considerando un poco los desafíos que plantearon, también la necesidad, como decía Juan Pedro, de promover esta autonomía de los mismos pueblos indígenas, ¿cómo ven, considerando estas particularidades también en cada una de sus países y comunidades, qué creen que tiene que existir? ¿Qué tipos de condiciones, de recursos o de apoyo creen que sería indispensable para estas comunidades para que puedan ejercer esta ciudadanía digital de una forma segura, autónoma y también que sea respetuosa con sus tradiciones? Y esto también incluye, por ejemplo, cómo podemos promover estos temas de concientización y capacitación para que accedan a este entorno digital de una forma digital, de una forma segura, perdón. Entonces, eh, no sé quién quiera empezar. Yo puedo. Ahí Sí. está. Bien, voy a ir concretamente. Creo que el espacio de gobernanza es el espacio o el diseño donde se pueden escuchar de manera más horizontal a todas las instituciones, actores y grupos beneficiarios. Así que para mí la mirada multi-stakeholders de Naciones Unidas es una buena metodología y una buena experiencia también de espacios de discusión y diálogo, ¿no? En ese sentido, en el diseño de los planes de ciberseguridad que se implementan con la ayuda de la OEA, sería ideal, obviamente, de que haya un énfasis de invitar también a las comunidades indígenas a la discusión de este borrador en el diseño mismo, en la implementación y en su evaluación, como que sea todo un espacio de aprendizaje incluso para este grupo que quizás sea bastante nuevo. Que sean muy respetuosas también con el tiempo, ¿verdad? Que la gente le puede dedicar a un tema bastante nuevo para estas comunidades. Para mí es el punto central. Em, Había anotado otra, pero creo que esa, para no juntar más desafíos, creo que esa es la principal para mí. Desde mi punto de vista, concuerdo plenamente contigo, Mari Carmen. Obviamente todo esto, y siendo redundante, creo que el principio del derecho a la participación debe ser un factor clave que se debe fomentar con absoluta claridad, legitimidad y el derecho pleno a ejercer este derecho, que los pueblos indígenas sean protagonistas en estos procesos de construcción de instituciones y normas que empiecen a regular para así de esa manera definir el interés que ellos tienen para controlar esta oportunidad sin poner en riesgo eh, sus derechos culturales y fomentar también aquellos que los estados deben garantizar en su proceso continuo y constante de avanzar en el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas en nuestros países. Con esto, pues cierro señalando que creo que un enfoque muy importante y clave que no debemos olvidar es el marco internacional del derecho a la participación que tienen los pueblos indígenas desde sus propias agencias para ser protagonistas claves en los procesos de gobernanza y toma de decisiones en relación a la ciberseguridad. Gracias. Muchas gracias, Alex. Juan Pedro, ¿tienes algo para agregar? Adelante, vamos a continuar. Sí, quería saber si a modo de conclusión tienes algo para agregar en cómo ves, considerando lo que hablábamos antes, el tema de la necesidad también de autonomía, pero de acceso también,
y las diferentes particularidades de las comunidades. ¿Qué recursos o qué apoyos crees que faltan y que se necesitan realmente para que puedan tener acceso a su ciudadanía digital y tener acceso a Internet, por ejemplo, de forma segura y de forma autónoma bueno, respetuosa también a sus tradiciones? Muy bien. Sí, bueno, yo considero que en este aspecto tenemos una barrera de entrada que es, pues las comunidades indígenas están geográficamente en lugares bastante alejados de las capitales, por lo menos de nuestro país. Cada una tiene sus propias condiciones orográficas específicas, ¿no? No podríamos poner cortar con la misma tijera a comunidades de Sonora y de Chihuahua, aquí en México, a comunidades quizá de Oaxaca y Chiapas, ¿no? Que son comunidades, el concepto de la comunidad, pues es bien extenso. O sea, si vamos a lo que es una comunidad indígena, la comunidad, pues es un conjunto de personas, pero cada una tiene su propia forma de organización y de poder integrarse, pues, como tal, como una comunidad. Hay comunidades que están verdaderamente alejadas unas con otras, súper alejadas de las sedes capitales, en las cuales yo creo la barrera de entrada es, pues, esta misma lejanía, esta misma forma que en las comunidades muchas veces carecen de servicios de electricidad, carecen de conexión a internet. Entonces, la barrera de entrada considero las distancias. La otra barrera podría ser el tema cultural, el tema económico también. Pues allá no se tiene a la mano muchas veces equipos tecnológicos, no se tienen computadoras, no se tienen pues teléfonos. Yo creo que hoy día ya son de manera generalizada prácticamente la utilización de estos equipos, pero no hay computadoras, no hay un equipo eh, que puedan utilizar pues de manera absoluta, que en cualquier momento puedan decir voy a tomar una computadora, voy a entrar a páginas web, tengo conexión a internet. Eso es algo que es como una barrera de entrada que yo vería como una problemática pues central, ¿no? Que debemos de buscar la forma y de buscar la política, pues, mediante la cual se pueda primero coberturar con estos servicios de internet, de electricidad, de equipos de cómputo, y después quizá atendiendo este tema de raíz, teniendo ya condiciones de infraestructura que permitan la conectividad, después ya ver algún otro tema en específico en esto, como lo comentamos, que es la ciberseguridad. Por mi parte, eso es más o menos. Muchas gracias, Juan Pedro. Creo que es muy interesante también ver cómo abordamos distintos temas desde la gobernanza hasta lo que es más el acceso al mismo material, ¿no? A los computadores, al internet, y luego las causas raíces como son el tema de no estar involucrados en los mismos procesos que luego les afectan. Entonces, muchísimas gracias por sus análisis. Y bueno, antes de cerrar, no sé si quieran dejarnos con alguna conclusión de su parte. Si alguien tiene algo más que agregar en estos temas también o algo que compartir. Yo sí, eh, Bueno. perdón, perdón por el abuso del micrófono. Hace tiempo, justo viendo, abarcando temas de niñas, niños y adolescentes, recuerdo que alguien comentó que no nos negamos a enseñar a leer a una niña, a un niño, por miedo a que vayan a encontrar un libro con contenido inadecuado. Yo creo que esto aquí aplica totalmente. Necesitamos brindarles herramientas en su idioma, y que fue parte de lo que motivó ese trabajo, que sean culturalmente pertinentes, que consideren justamente todo su entorno, tanto cultural como social, como económico, todos los limitantes que tienen para brindarles herramientas que les puedan ayudar a ejercer sus derechos. Entonces, yo los dejaría con esa reflexión y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Ana Ivy. Bueno, veo que Alex también desmuteó su micrófono. Bueno, sí, quizás para terminar, a plantear algunas preguntas que nos puedan
visualizar un horizonte para seguir aprendiendo de la situación en la que está la ciberseguridad, el espacio cibernético en relación a los pueblos indígenas, como por ejemplo preguntas relacionadas a cómo apoyar estos procesos que ha salido en la discusión de la tecnología que se preste a los procesos de aprendizaje y a revalorar las lenguas indígenas y la alfabetización de los pueblos indígenas en este campo, qué aspectos del aprendizaje, por ejemplo, y la práctica de la lengua están siendo utilizados y están siendo abordados con la tecnología informática y cuáles estarían posiblemente en riesgo de ser expuestos en estos sistemas que necesitarían ser protegidos. ¿Cuáles son los resultados? Que de algún lado este trabajo ya nos da una aproximación en el caso de México, pero ¿qué está pasando en los demás países con relación a resultados que sean medibles en términos de la inserción de las lenguas indígenas, por ejemplo, en términos de uno de los valores de los derechos a ser protegidos en el ciberespacio, como parte del proceso de alfabetización para los pueblos indígenas? ¿Y cuáles son las perspectivas, una vez más, que me gustaría incidir en ello, las perspectivas que tienen los propios pueblos indígenas sobre el ciberespacio y el beneficio, porque es tan diverso en nuestros países, como lo ha mostrado nuestro compañero en el caso del dirigente de los pueblos indígenas, Juan Pablo, en el caso de México. Tenemos una diversidad de condiciones en las que se encuentran los pueblos indígenas, poblaciones indígenas que están inmersamente en el mundo espacial del ciberespacio y otras que están absolutamente alejadas, por lo que implica entender cuáles son sus deseos, aspiraciones con este espacio y no van a ser absolutamente las mismas. Em, y finalmente, ¿cuáles son las perspectivas de los gobiernos, de nosotros, del Ministerio de Educación, de nosotros como expertos, de las áreas o las organizaciones especializadas en el campo de la ciberseguridad, con el objetivo y el propósito de seguir apoyando el aprendizaje y la práctica de inserción al mundo de la tecnología moderna como la inteligencia artificial, que ahora pues está siendo una cuestión que debería ser analizada muy profundamente en relación a los pueblos indígenas? Y para terminar, quizás exponer algunos casos muy interesantes que han ido apareciendo en las últimas semanas a razón de las necesidades que tienen los pueblos indígenas de acceder a los servicios de salud, que son pueblos indígenas que cuando vienen a las ciudades para buscar atención médica tienen limitaciones fuertes para poder interactuar y fomentar una inclusión del servicio de atención de salud para estas personas que vienen a la ciudad que no hablan otro idioma que su propia lengua indígena y han desarrollado instrumentos. Sería interesante como para investigar cómo es que se ha podido desarrollar con la inteligencia artificial eh, traductores automáticos de lengua indígena al español para que de esa manera pueda ser más accesible y en un acercamiento más próximo a ser atendidos en los servicios de atención de salud del Estado peruano, por ejemplo. Pero esto no es una promoción ni una política de Estado, sino ha surgido por alguien y no sé cómo, pero ha empezado a hacerse utilizable para de esa manera que esta tecnología sea un instrumento de beneficio para los pueblos indígenas y que ha surgido espontáneamente y sin necesidad de que alguien haya pensado que vamos a promoverla. Y más bien nos está dejando una lección que pareciera ser de alguien con mucha vinculación y sensibilidad sobre la problemática de los pueblos indígenas, la ha desarrollado y está convirtiéndose en un instrumento que podría ser replicable para las otras 48 lenguas indígenas que existen, por ejemplo, en la Amazonía peruana y que tienen serias dificultades y problemas de inclusión y sensibilidad para acercar los servicios de derechos de educación y salud, por ejemplo, para los pueblos indígenas. Gracias. Voy yo, cortita, quizás como para complementar lo que decían las personas anteriormente a mí. Creo que hay que tener mucho respeto en el sentido de que coincido plenamente, ¿verdad? De no tener una mirada paternalista, de no conectarles y tener ese miedo o incluso discurso ludita de decir que a ellos les vamos a exponer más. Creo que hay que tener una mirada mucho más de autonomía de los pueblos y de las comunidades. Entonces, ese respeto creo que es importante como para poder tener en cuenta esas políticas de inclusión desde el momento del diseño de cualquier desarrollo tecnológico, cualquier inclusión que sea necesaria esta comunidad específica. Gracias. Y último, quizás que el gran desafío va a ser que la próxima evento realmente las personas de los pueblos indígenas sean los que presenten estos desafíos que nosotros estamos presentando en su nombre.
Bien, bueno, igual para ir cerrando la participación, yo creo que estos espacios sin duda fomentan pues la divulgación de este conocimiento, de estas herramientas de ciberseguridad que son muy necesarias en las comunidades indígenas, principalmente en en el primer tramo pues de la vida de las personas indígenas de nuestros países, ya que es ahí donde hoy con toda esta tema de redes sociales, de tema de la inteligencia artificial que le acaban de mencionar, o sea, es todo un campo nuevo, es todo un campo de exploración que se puede trabajar, que se puede explicar, que puede tener conocimiento de verdadera trascendencia para las comunidades indígenas y que yo veo formidable este tipo de espacios en los cuales se discutan estos temas. Pareciera pues que hablar de Internet, ciberseguridad y avances tecnológicos, por una parte, estaría alejado a lo que son las comunidades indígenas, ya que no es como lo natural. O sea, hoy en día ya se está avanzando, pero cuando menos desde mi perspectiva es algo que no hace clic en automático, pues, ¿no? No hace clic, pero se está avanzando. Entonces yo la dejaría ahí. Yo creo que estos espacios son buenos y eh, promovería que hubiera algún siguiente espacio con la participación justo de compañeros y compañeras de las comunidades indígenas que puedan desde sus propias palabras, desde su vivencia y desde su cosmovisión hablar y exponer sobre el tema. Yo con todo gusto puedo ver con quiénes desde nuestro programa podríamos contactar de alguna comunidad aquí en México. Pueden ser tarahumaras, pueden ser rarámuris, pueden ser purépechas, mayas, ustedes vamos platicándolo, mixtecos, zapotecos, y podemos irlo trabajando para que puedan tener la participación de ellos en estos foros. Pues sin más, un saludo a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias Juan Pedro, Mari Carmen y Alex por su participación. Me parece muy interesante lo que nos compartieron también, no solamente a nivel de desafío, sino hacia el camino hacia adelante cuáles son algunas acciones que son necesarias para poder eh, involucrar más a estas comunidades también en lo que es el Internet, el ciberespacio de una forma que mantengan su autonomía y sus tradiciones también. Y también la iniciativa de mismo involucrarlos en este tipo de eventos me parece genial, tomamos nota totalmente mientras pensamos en una segunda fase para esta iniciativa. Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias también nuevamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al INPI nuevamente, al Gobierno de Canadá, que ha sido nuestro donante en esta iniciativa, a Naivi también por todo su apoyo y a todos los más de en un momento 300 participantes que nos acompañaron hoy. Realmente para nosotros esta iniciativa es una invitación a escuchar, también a aprender y a poder construir un futuro digital más justo, donde tengamos en cuenta todas las voces involucradas en el proceso, en especial a esas que generalmente no tienen participación en ese tipo de iniciativas, pero que al mismo tiempo, como escuchamos hoy por parte de nuestros panelistas, les afectan, ¿no? Entonces, les invitamos a seguir las actividades de esta campaña a través de la página web que compartí anteriormente, también nuestras redes sociales y, bueno, a conocer más sobre este proyecto. Muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo, por su compromiso y por ser parte del lanzamiento de esta iniciativa que realmente para nosotros es súper especial. Entonces, muchísimas gracias y con eso me despido.